Los subdrenes de zanja. Los subdrenes de zanja, zanjas de subdrenaje, son una obra de ingeniería civil muy común. Y muy sencilla, pero requiere de una serie de criterios, de una serie de conceptos para que ese sistema de drenaje de zanja sea eficiente. Zanjas con un material permeable dentro de la zanja que permita controlar las aguas subterráneas, disminuir la presión de poro y abatir los niveles freáticos. Hay varios tipos de subdrenes de zanja. Hay subdrenes de zanja en que no llevan material de filtro. Simplemente se hace la zanja y la zanja se profundiza por debajo del nivel freático. Eso hace que el nivel freático descienda y el agua fluya por la zanja. Para que el sistema de subdren de zanja abierta funcione, se requiere que el material sea muy duro y competente para que la zanja no se desmorone o lo que podríamos decir no se desbarranque. Los subdrenes de zanja sin material, o sea, zanja abierta, son eficientes en ciertos tipos de roca, por ejemplo, materiales meteorizados, pero no funciona, por ejemplo, en arenas sueltas. Si usted es un manto de arena cerca a un río, un material de depósito aluvial, le hace una zanja, la zanja se le va a cerrar. Pero si era un material rocoso o meteorizado cementado, construye usted la zanja por debajo del nivel freático. Si el material es muy competente, puede conseguir que funcione el sistema sin necesidad de material. Estas zanjas cumplen un doble objetivo: bajar el nivel freático, o sea, recibir agua subterránea lateralmente a la zanja, y también recolectar el agua de escorrentía. Aquí tenemos un caso en una formación de rocas meteorizadas arcillosas. El nivel freático estaba más o menos a 50 centímetros. Se hizo la zanja a 1 metro de profundidad para batir un poco el nivel freático. Empezó a salir agua lateralmente hacia la zanja, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva. Y cuando hay lluvias intensas, esa zanja también actúa como elemento de manejo de las aguas superficiales. Y están los drenes de zanja con material filtrante. O sea, se hace una zanja y se coloca dentro de la zanja un material filtrante. Hay muchos tipos de drenes de zanja con material, utilizando geosintéticos o utilizando solamente materiales granulares. El dren de zanja más antiguo que se utilizaba en Europa en la época de los romanos son zanjas y un material grueso en su interior, generalmente un material grueso en el fondo, lo que llaman un filtro invertido, sin tubería. En esa época de los romanos no habían los tubos, sino que se colocaba material en el fondo de la zanja de drenaje, como se observa en la figura
del profesor Rogers. Zanja excavada, abajo unos materiales bien gruesos que tengan la posibilidad de drenaje, que tengan la posibilidad de un flujo expedito, un material intermedio y finalmente un material de arena en superficie, el dren francés. El dren francés funcionó durante miles de años. Sin embargo, el dren francés requiere de un detalle específico de ingeniería para evitar que el dren se tape y al mismo tiempo darle eficiencia al drenaje del dren francés. Actualmente, en muchos casos se hacen drenes franceses. Este caso, por ejemplo, la fotografía de la izquierda es dentro de un conjunto habitacional. Se hizo una zanja, se colocó material grueso y capta, no solamente sirve para abatir las aguas subterráneas, sino para controlar el agua de escorrentía. En buena parte, los drenes franceses tienen por objeto recoger escorrentía, o sea, agua superficial más que agua subterránea. O sea, recogen el agua superficial, la infiltran y la llevan a un sitio. La entregan. No es común en el medio nuestro. Se utiliza en los Estados Unidos con frecuencia y en Europa hacer drenes franceses para recoger el agua superficial. Zanjas con un material grueso para que el agua se infiltre y se vaya a un sitio estable. Como en este caso que vemos acá, una gran zanja, dos tubos de drenaje y alrededor un material grueso, un material de roca de cantera. Superficialmente el agua se infiltra, lo recogen las tuberías de drenaje y las llevan y las entregan a un determinado sitio. Drenes franceses. Sin embargo, el dren francés no es muy utilizado en el medio nuestro. Y los subdrenes de zanja con material de filtro que trabajen en forma eficiente para drenar aguas subterráneas. Generalmente tienen 1 a 2 metros de profundidad, en ocasiones pueden hacer hasta de 6 metros. A mayor profundidad de la zanja, mayor es su efecto, pero la construcción es más compleja. Hay varios tipos de dren de zanja, unos dren de zanja en que utiliza un solo material. La primera diagrama, usted tiene una arena gruesa a media y dentro una tubería o manguera perforada. Primer caso. Segundo caso, una zanja y dos materiales. Un material de arena gruesa a media alrededor del perímetro de la zanja y en la parte central de la zanja un material más grueso. O sea, material grueso alrededor de la tubería perforada, de la manguera perforada, y material menos grueso perimetralmente a la zanja. Está el sistema francés, cantos solamente. El cuarto sistema sería con geotextiles. El geotextil cumple
el objetivo es el filtro. ¿Qué es el filtro? Un filtro permite el paso del agua, pero impide el paso de materiales finos. El filtro puede ser de material, como lo vemos en los primeros tipos de zanja, solo material, material filtrante, material que permita que pase el agua, pero impida que pasen los materiales finos. El geotextil cumple el mismo objetivo de ese material. Es geotextil filtrante. Un geotextil, una tela drenante. Se coloca el geotextil, se colocan bloques de roca o cantos de roca y una tubería de drenaje. También puede hacerse sin tubería de drenaje. O sea, el geotextil, un material grueso dentro del geotextil, como vemos en este diagrama, sin tubería. Se recomienda que en lo posible tenga geotextil, material grueso y tubería. Este sistema sin tubería no es muy recomendable porque no es tan eficiente desde el punto de vista de salida de agua. Hay otro sistema en que usted trabaja cantos o material grueso y la manguera perforada tiene su sistema geotextil. Un sistema que yo personalmente no recomiendo cuando hay flujo constante de agua. Cuando el flujo de agua es muy esporádico, el flujo de agua subterránea es muy esporádico, se podría utilizar este sistema. Entonces hay que ver cómo se va a hacer el sistema. La zanja que va a tener, ¿va a ser con geotextil o va a ser simplemente con material? ¿Va a tener tubería o no va a tener tubería? ¿Va a utilizar un solo material grueso o va a utilizar un material intermedio o va a utilizar dos tipos de material? Diseñar la sección de la zanja. ¿De qué depende la sección de la zanja? ¿De qué depende el diseño? Si en la zona donde ustedes están, dicen, donde van a construir el sistema de drenaje, no hay material de arena gruesa que actúe como filtro, lo ideal es utilizar geosintéticos. Pero si en la zona donde usted va a hacer el filtro hay muy buen material filtrante, se recomienda que trabajemos con esos materiales. Es preferible un buen material filtrante que un buen geotextil. Preferir materiales naturales, los cuales generalmente se comportan mejor que esos materiales sintéticos. La disponibilidad del material, si hay o no hay materiales, los requerimientos de drenaje, los caudales, la facilidad de la construcción y la parte económica. Si hay o no hay materiales, qué materiales hay disponibles, requerimientos, cuántos drenajes necesitamos, qué caudal vamos a tener para definir también el tamaño de la tubería de salida, la facilidad de construcción y el costo. ¿Cómo localizarlos? Como lo dijimos en otra presentación, es importante entender la geología, saber el agua dónde está, de dónde viene, dónde se acumula, para dónde va. Los subdrenes de zanja deben tener un objetivo específico y deben localizarse en tal forma que cumpla con el objetivo. Si el objetivo es bajar el nivel freático, ¿hasta dónde hay que bajar el nivel freático? ¿Dónde está el agua freática? ¿Cómo hacemos para bajarlo? ¿Qué profundidad necesitamos hacer
nuestros bienes de zanja y cómo los localizamos. Tener en cuenta un elemento importante. En vías, en pavimentos, es común en el país nuestro que coloquen los subdrenes de zanja debajo de las cunetas. Esta es una práctica que no se recomienda. Los primeros esquemas de los sistemas de drenaje en Colombia fueron copia del esquema mexicano, los famosos libros antiguos del Rico y del Castillo, que dibujaban la cuneta y debajo el drenaje. Debajo de las cunetas no deben ir filtros. Los filtros deben ir separados de la cuneta, bien sea hacia el lado del talud o debajo del pavimento, pero no es recomendable que coloquen sus drenes de zanja debajo de las cunetas. ¿Por qué? Las cunetas son elementos discontinuos, son elementos con juntas, elementos con fisuras. Entonces, el agua de escorrentía que va por la cuneta se infiltra hacia la zanja, hacia el dren de zanja. Y esto generalmente no es aconsejable, porque los drenes de zanja en estos casos no son para recoger agua de escorrentía, sino para mantener bajos los niveles freáticos. Construir debajo de un sistema de cunetas, de zanjas de drenaje superficial, colocar subdrenes, filtros, subdrenes de zanja, no es aconsejable. En el momento de una lluvia, una cantidad importante de agua se infiltra de la cuneta hacia el subdren, y el subdren puede saturarse y generarse problemas para el pavimento. O sea, no siempre los drenes cumplen el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bajar el nivel freático. Y si los colocamos debajo de la cuneta, es muy posible que en vez de bajar el nivel freático, eventualmente, al recoger agua de escorrentía y filtro, suba los niveles freáticos. Eso es muy común en Colombia, en obras viales. Un error que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir. Si hay un nivel freático permanente, pues eventualmente vamos a tener, pero si no hay nivel freático permanente, donde no existe nivel freático, los subdrenes de zanja debajo de las cunetas facilitan la infiltración hacia la subrasante, hacia el pavimento, y es frecuente que los pavimentos fallen por culpa del filtro. O sea, que el filtro sea el que le lleva agua al pavimento y no el que le saque el agua. Los filtros son para sacar el agua y no para infiltrar el agua. Estas situaciones de colocar un filtro, subdren de zanja, debajo de la cuneta no es recomendable, porque los subdrenes funcionarían como un sistema de saturación del suelo. Lo que nosotros queremos con los subdrenes es bajar los niveles freáticos, no saturar los pavimentos. Miren acá, construyeron un dren de zanja al lado y lado de la vía, vino una lluvia fuerte, después de la lluvia se ve que por el pavimento aflora agua. ¿Quién llevó el agua a ese pavimento para que cuando ya pasó la lluvia aflore agua del pavimento? Los filtros, los subdrenes.
Sus drenes deben diseñarse en tal forma que no infiltren el agua de la lluvia, no infiltren el agua de la escorrentía. Ya, si hay un nivel freático permanente muy alto, es posible que funcionen debajo de la cuneta, pero que nosotros recomendamos que no se construyen sus drenes debajo de las cunetas. Porque se satura la cuneta, se satura el pavimento y se generan problemas de mal comportamiento, bien sea de la capa de rodadura, bien sea del pavimento. La ASTO ha sido muy clara en eso. En la práctica internacional, la Asociación Norteamericana ASTO generalmente separa lo que es el subdrenaje y el cual se construye debajo del pavimento y las cunetas. O sea, la ASTO recomienda que nosotros hagamos los drenes de zanja debajo del pavimento y no debajo de la cuneta. Si analizamos los documentos de la ASTO, ellos no colocan sus drenes de zanja debajo de las cunetas. Sin embargo, en la práctica colombiana, hemos ido durante muchos años en contravía de la práctica internacional. Como conclusión, los subdrenes deben colocarse debajo del pavimento y no debajo de la cuneta. No se debe permitir que el agua de escorrentía sea infiltrada a los sistemas de subdrenaje y de ahí a la subrasante altura del pavimento. Eso pasa mucho con los drenes franceses. Porque el dren francés permite infiltrar el agua. Y el dren francés trae problemas de estabilidad de pavimentos en muchos casos. El subdren de zanja alejado de la cuneta. Nunca debajo de la cuneta. Otro tema, espaciamiento. ¿Cada cuánto hacemos filtros? ¿Cada cuánto hacemos los subdrenes? Para bajar el nivel freático en una zona para estabilizar un talud. Depende de la hidrogeología del sitio. Es muy importante entender la geología, entender el agua, dónde viene, cómo está, cómo se forma el nivel freático. Y tener en cuenta la permeabilidad del suelo. Entre menos permeable es el suelo, tenemos que hacer drenes más cercanos. O sea, en un manto arcilloso, típicamente hacemos drenes cada 5 metros. En cambio, en un suelo de arena, un material muy permeable, es posible que los podamos hacer cada 10 o cada 20 metros. Entre más arcilla tenga el suelo, debemos hacer los subdrenes más cercanos el uno del otro. Esto se puede modelar en programas de software. Si usted tiene la permeabilidad de los materiales, se puede hacer un programa de software 2D. Puede ser en ZipW, en otro programa de elementos finitos. Coloca los subdrenes y analiza diferentes espaciamientos para encontrar cuál es el espaciamiento más eficiente. Entonces viene el diseño del sistema de subdrenaje. Espaciamiento, profundidad, localización. Viene la forma ya es un tema de arte ingenieril, de ingenio de los ingenieros. Los ingenieros, como su nombre lo dice ingeniero, ingenio. O sea, los ingenieros nos ingeniamos los sistemas. Entonces nosotros como ingenieros nos ingeniamos un sistema espine pescado con unos espaciamientos, con un sistema de
de subdrenaje completo. El material, profundidad, forma de la zanja, localización, espaciamiento y comportamiento del sistema. Viene el material de filtro. Dijimos, el material de filtro filtra. ¿Y qué es filtra? Deja pasar el agua, pero no permite el paso de finos. O sea, debe ser un material grueso para que el agua pase. Pero debe ser algo fino para que no pase el suelo. Entonces, el material típico de filtro es un material que ni es grueso, ni es fino, sino que es intermedio, una arena gruesa. Es el material de filtro generalmente ideal. Debe ser grueso también para que no se introduzca por entre los huecos, por entre las perforaciones de la tubería. Y al mismo tiempo ser grueso para que el agua pase, pero fino para que los suelos no pasen. Un material intermedio, o sea, más o menos grueso. Es el material de filtro ideal, que ni es arena fina, es arena gruesa y eventualmente grava arenosa. Para eso hay especificaciones. En las normas en vías, en las normas del Buró de Reclamación de los Estados Unidos, en las normas ASTO, se especifican los materiales de filtro, de acuerdo a la granometría del material de filtro y a la granometría del suelo. Si el suelo es diferente, nosotros necesitamos un filtro diferente. Las normas de drenaje. Que el agua pase, pero que el suelo no pase. Generalmente se exige que el diámetro 15 en la curva granulométrica del filtro, dividido por el diámetro 85 del suelo, sea menor a 4 o 5. Y que el D15 del filtro, el D15 en la curva de granulometría, o sea, el diámetro 15 de la curva de granulometría, el diámetro 15% del filtro, dividido por el diámetro 15 del suelo, sea mayor que 5 o 4. O sea, que sea grueso, pero que sea al mismo tiempo fino. Y eso se logra cumpliendo con estos criterios, normas sin vías, normas, la norma que ustedes consideren que deben utilizar para su proyecto. O normas específicas de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a las circunstancias. Adicionalmente, los filtros deben ser materiales bien gradados. Los materiales mal gradados, o sea, los materiales completamente uniformes, no se comportan bien como filtro. Que sean materiales bien graduados o bien gradados. Materiales que tengan toda la serie de diámetros y no materiales de un solo diámetro. ¿Cómo se diseña? Definir el criterio de filtro hasta que cumple el criterio de acuerdo al tipo de material. O sea, usted va a construir un filtro. En este caso, no es un filtro de zanja, es un filtro especial, que sería el material C. Depende del material B. O sea, el filtro depende del material de suelo que se va a drenar. Si es una arcillolita, usted va a trabajar con materiales más finos. Si es un material de arena, usted va a trabajar posiblemente con gravas, con materiales más gruesos. Y hay filtros típicos. A veces dicen los textos que ustedes encuentran en la literatura, este es el filtro ideal, que debe tener máximo 3% de finos,
Los finos, muy importante. Un material con el 5% de finos, o sea, con el 5% de material limo arcilloso, no es buen filtro. El buen filtro debe ser limpio, que no tenga barro. Si tiene el material barro, si tiene más del 3% de material fino, no es un buen material de filtro. Y viene también la eficiencia hidráulica, que sea grueso. Una grava de trituración posee 40 veces más capacidad que un filtro típico. O sea, un filtro debe tener adicionalmente a que filtre buena capacidad de drenaje. ¿Qué pasa si no la tiene? Porque no es fácil encontrar un material que cumpla todas las características de filtro, que sea suficientemente fino, suficientemente grueso, que tenga buena capacidad hidráulica. En este caso debemos utilizar dos materiales. Un material de filtro alrededor y un material más conductor de mayor eficiencia hidráulica en la parte central del filtro de la zanja. Entonces usted selecciona el material. En este caso, por ejemplo, se está seleccionando un filtro. Estamos separando el grueso del fino. ¿Para qué? Para colocar el más fino alrededor del sistema de zanja y el más grueso en la parte central. O sea, en ocasiones se requiere tamizar en obra el material para obtener la granulometría que necesitamos para que el material cumpla las condiciones de ser drenante, permitir el paso del agua, no permitir el paso del suelo y facilitar el drenaje interno. Estos filtros invertidos, filtros tipo francés en buena parte, una tubería de drenaje. Este filtro es un filtro para una cancha de fútbol, para una cancha deportiva. O sea, para drenar más el agua superficial que el agua subterránea. No hay agua subterránea. En este caso, hacemos la zanja, colocamos la tubería de drenaje en el fondo, luego un material grueso y luego un material menos grueso, más fino en superficie. Lo que llamamos filtro invertido. Abajo el grueso, encima el más fino. Y en el fondo la tubería que recoge el agua, que recolecta el volumen, el caudal de agua acumulado en el filtro. Y viene también la tubería. Antiguamente utilizaban mucho la tubería de grés. Una tubería de arcilla, tubería de grés con perforaciones, en el cual el D85 del material de filtro, dividido por el diámetro del orificio, sea mayor de 1. También está el material ranurado, donde el D85 del filtro sobre el ancho de la ranura sea mayor de 1.2. Que el agua entre al tubo por el orificio, pero que el filtro no se vaya por el orificio. Hay tubería de arcilla, hay tubería de polietileno, tubería PVC, que es de las que más utilizamos en Colombia, la tubería ABS. La tubería ABS es de las que más se utilizan en los países desarrollados para filtros. Nosotros utilizamos mucho la tubería PVC, que es más económica que la tubería ABS. También en ocasiones se utiliza tubería metálica recubierta en asfalto. O sea, tubería de arcilla o tubería de cemento. Manguera de polipropileno perforada. Manguera PVC o manguera ABS. La manguera ABS es mucho más resistente y soporta mejor las presiones que la tubería PVC. Sin embargo, la tubería de ABS es mucho más costosa que la tubería PVC.
En Colombia, la más utilizada es la manguera PVC de filtro. O sea, las empresas que proveen los materiales sintéticos para filtros venden la manguera, hay que escoger la manguera. A mí me gusta más la ABS. En Barranquilla, en unos proyectos para pavimentos y para establecimiento de taludes, en el barrio Campo Alegre de Barranquilla, utilizamos tubería ABS y no tubería, no manguera PVC. Esas tuberías tienen problemas. Si usted no tiene muy buen sistema de material filtrante alrededor o muy buen sistema de geosintético filtrante, se pueden pasar los finos y llenarse de barro, llenarse de material el sutén, que se tapone el sutén. Igualmente, si el sutén no está muy profundo, las raíces del pasto, las raíces de las especies vegetales pueden, buscando agua, introducirse en el sutén y taponar los orificios de la tubería. En muchos casos se presenta taponamiento de la tubería de filtro. Otro factor importante es el desgaste de las mangueras de filtro. Es una de las ventajas de las mangueras ABS, que son más resistentes al desgaste, a la abrasión, porque al fluir el agua con algo de material, va desgastando la tubería. La tubería de drenaje se puede desgastar y si es metálica, se puede oxidar. ¿Cómo se construye un tren de zanja? Se excava, se coloca algo de material o se coloca el geosintético, material de filtro o material conductor y se cierra con el material completamente. El material debe ser permeable, especialmente si es con geotextil. ¿Por qué? El geotextil es el filtro, es el que filtra, el que impide el paso de finos. Usted coloque en la zanja un geosintético, un geotextil permeable, un geotextil de filtro. Coloca el geotextil en la zanja, muy posiblemente coloca adentro una manguera perforada y coloca un material grueso, que pueden ser cantos de 3 a 6 pulgadas de diámetro. El geosintético puede ser de polipropileno, que es el más utilizado en Colombia. El de nylon. De poliéster también hay fábricas en Colombia que producen geosintéticos, geotextiles de poliéster o de polietileno. El más común es el de polipropileno. Geotextil para filtro. Se coloca el geotextil en la zanja, se coloca el material grueso, se coloca la manguera, si es que ustedes requieren la manguera, y se cierra, bien sea traslapando o bien sea cosiendo el material. En la mayoría de los casos se traslapa 20 a 30 centímetros. O sea, el traslapo cierra el sutén con geosintéticos. ¿Qué tipo de geotextil utilizamos? Generalmente geotextiles de polipropileno, y los hay de varios tipos. Los hay punzonados, los hay fundidos. Hay filtros que se construyen las telas de filtro, los geosintéticos punzonándolos, y hay otros
geosintéticos que se hacen fundiendo o pegándolos con resina. A mí personalmente me gustan mucho los geosintéticos que sean punzonados para filtro. Ya los de hilo o cinta o monofilamento no son muy utilizados para filtro. Los no tejidos punzonados son los que en la práctica yo recomiendo. Cierta resistencia, cierta elongación máxima, cierta permeabilidad y un peso por metro cuadrado de material. Tenemos acá un caso, geotextil no tejido, punzonado, de polipropileno, una zanja de mal contados 1.8 metros de profundidad, un material de bloques de roca de 3 a 6 pulgadas y con un traslapo de 30 centímetros en su parte superior. Y están los drenes sintéticos, lo que llaman los geodrenes, que son drenes que vienen ya hechos, tienen su tubería perforada, poseen un elemento de subdren planar para recolectar el agua y se hace la zanja, se coloca el geodren o el subdren sintético y se le coloca material común. Muy utilizado en zonas donde no haya materiales filtrantes. Si hay materiales buenos para filtro en la zona que usted va a hacer su subdrenaje, por favor, no utilice geodrenes. Utilice drenes con material filtrante. Nada reemplaza en la naturaleza al material filtrante. El material sintético cumple una función, pero no reemplaza en forma muy eficiente al material natural, a la arena gruesa, a la grava arenosa, a la grava de cantera o de río. Mucho cuidado con los geodrenes sintéticos. Hay de muchos sistemas diferentes. Cada proveedor tiene un sistema eventualmente específico patentado por ellos. El geodren planar, el geodren sintético funciona para ciertos casos. Pero si usted tiene la posibilidad de hacerlo con material filtrante, hágalo con material filtrante. Sin embargo, el vendedor del producto le va a hablar maravillas, le va a decir que eso es muy bueno, que eso funciona eficientemente. Sí funciona, pero el material filtrante generalmente es mucho más eficiente que el subdren sintético. Y diseñamos la estabilización. En la estabilización vamos a colocar un sistema de subdrenes a determinada profundidad, con determinado espaciamiento, que lo podemos determinar o heurísticamente con la experiencia de nosotros como ingenieros, o utilizando paquetes de software en que usted puede jugar con diferentes longitudes, diferentes profundidades y ver el efecto teniendo las propiedades hidráulicas de ese material, del suelo y del material de filtro que usted está utilizando. Los taludes pueden estabilizarse en algunos casos, especialmente deslizamientos poco profundos, con subdrenes de espina de pescado. Si el deslizamiento es muy profundo, generalmente no tiene efecto el subdren de zanja. Los subdrenes de zanja controlan taludes para superficies de falla poco profundas. Y están los subdrenes interceptores, que se hacen arriba del talud. O sea, arriba de la corona del talud
se construyen subdrenes interceptores a 1 metro, a 2 metros de profundidad, a 2,50 para interceptar el agua freática. No deben colocarse cunetas encima de los drenes. Los drenes deben estar separados de las cunetas perimetrales de los taludes. Entonces, subdrenes para controlar el agua freática, para captarla, para evitar que el agua pase hacia una determinada área. En el caso de terraplenes, usted puede necesitar subdrenes en la zona profunda detrás del terraplén, pero tenga mucho cuidado. Esos subdrenes pueden terminar infiltrando agua. Hay que analizar muy bien cómo es el comportamiento de ese subdren, para evitar que al hacer subdrenes estemos desestabilizando. Porque en muchos casos en mi vida profesional me he encontrado con subdrenes que generan deslizamientos. Porque subdrenes que no interceptan el agua, sino que infiltran el agua, y dren que infiltre puede terminar generando inestabilidad. Subdrenes debajo de la cimentación de terraplenes, subdrenes en presas de tierra, en todo tipo de terraplenes. Diseñarlos conceptualmente y, si es posible, hacer los análisis utilizando software de elementos finitos. Todo sistema de drenaje requiere de un diseño conceptual, un diseño heurístico, con la experiencia, con el conocimiento de los ingenieros, porque los ingenieros conocen mucho de cómo se comporta el agua, conocen mucho más de lo que el mismo ingeniero cree. Y el análisis matemático, análisis determinístico, utilizando software o utilizando fórmulas específicas. Para el diseño conceptual se requiere experiencia y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la geología, de la geotecnia y especialmente de la hidrogeología del sitio donde vamos a colocar los subdrenes. Diseño conceptual. Primero se hace un diseño conceptual, luego se analiza la parte matemática, si es que es posible analizarlo matemáticamente para calcular espaciamiento de profundidades y calcular caudales resultantes, utilizando software. Redes de flujo, métodos analíticos requieren del conocimiento del suelo del sitio, de las condiciones de frontera y de cómo se comportan las aguas subterráneas dentro del suelo. Esto se pueden hacer con software. Eso de hacerlos a mano, antiguamente lo hacíamos a mano. Cuando no estaban los computadores, cuando no había este software tan importante, específico que hay hoy para el diseño de taludes, para el diseño de subdrenes, para el diseño de elementos de ingeniería en el suelo, lo hacíamos a mano. Ahora se hace con software. Generalmente 2D, de elementos finitos. Es importante que los parámetros que nosotros incluimos en el software sean los parámetros de los materiales. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no conocemos los materiales. Y nos toca diseñar a ojo, diseñar con la cancha que tengamos nosotros. Hagamos estudios, analicemos la granulometría, analicemos la permeabilidad, analicemos la geología. Si no, nos toca conceptualmente, el agua viene de aquí, viene para allá, la captamos aquí, le hacemos una tubería de 8 pulgadas, de 6 pulgadas, de 4 pulgadas, bajamos 1,80. Muchas veces
como no hay información, los ingenieros tenemos que diseñar los subtrenes, los filtros, con nuestro conocimiento, con el ingenio del ingeniero. Recuerden, los ingenieros muchas veces tenemos que ingeniárnoslas. Hay programas de software, como el programa ZipW. Hay muchos programas de software para el manejo de aguas subterráneas, en que usted coloca el filtro, coloca los elementos, coloca las permeabilidades, hace su red, calcula caudales, calcula espaciamientos, calcula profundidades. Hay también modelos 3D, se hacen muy poco en el medio nuestro, y viene el diseño. Diseñar profundidad de la zanja. Pendiente. Generalmente debe tener más del 1% de pendiente. Ancho de zanja. Ancho de zanja para facilitar la construcción. Si usted tiene equipos zanjadores que le hacen un determinado ancho de zanja, diseñar el ancho de zanja, el espaciamiento entre drenes, los materiales de filtro, la localización, bien sea espina pescado, lo que sea, calcular los caudales utilizando software, utilizando fórmulas, y el sistema de recolección y entrega. Diseñar sistemas de subdrenaje requiere de ingeniería. Los ingenieros tenemos que aprender a diseñar sistemas de subdrenaje utilizando nuestro conocimiento de geología, nuestro conocimiento de hidrogeología de cada sitio, utilizando nuestra conceptualización, nuestro ingenio, y utilizando programas de software